Buen día, les saluda la doctora Leslie Estrada. Hoy vamos a desarrollar el tema bases moleculares de la inmunidad. El contenido que desarrollaremos el día de hoy incluye las bases moleculares de la respuesta inmune, sus características generales, células y órganos del sistema inmune humano, tipos de inmunidad innata y adaptativa. Dentro de la inmunidad innata vamos a hablar sobre células que participan en inflamación y sistema de complemento, como lo que es el reconocimiento de antígenos, proteínas que participan en el sistema de complemento, activación del sistema de complemento, fagocitosis, endocitosis, destrucción del patógeno, activación de macrófagos, función de células citotóxicas y dendríticas, y dentro del tema de inmunidad adaptativa desarrollaremos los temas como son las barreras celular, humoral y específica, acción de linfocitos B y anticuerpos, linfocitos y proteínas MHC, acción de linfocitos T colaboradores y activadores, diversidad de la inmunidad, como lo es inmunoglobulinas, su estructura y función, el complejo principal de histocompatibilidad y la función de los linfocitos B y T. Para empezar a hablar sobre este tema, vamos a mencionar que la inmunología es una disciplina dentro de la biología que se ocupa del estudio del reconocimiento de lo propio frente a lo extraño. El desarrollo de la inmunología es la ciencia del sistema inmunológico. Empezó con el estudio de la resistencia o la inmunidad contra la infección. La inmunología es una ciencia relativamente muy joven. En 1796, Edward Jenner descubrió una sustancia que ofrecía protección frente a una enfermedad llamada viruela. A esta sustancia la denominó vacuna. Desde este momento se puede decir que nace la inmunología. El sistema inmunitario es el conjunto de órganos, células y moléculas responsables de la inmunidad. Su respuesta colectiva y coordinada frente a la introducción en el organismo de ciertas sustancias extrañas se denomina respuesta inmunitaria. El sistema inmune es un sistema difuso, ya que está constituido por un gran número de órganos y tejidos diseminados por todo el cuerpo, como podemos observar en la imagen. Podemos clasificarlos como órganos linfoides primarios o centrales, los que vemos en amarillo como el timo y la médula ósea, donde es donde se desarrollan los linfocitos. Los linfocitos pueden migrar después a órganos secundarios. Y aquí mencionaremos los órganos linfoides secundarios o periféricos, que es donde los linfocitos reaccionan con antígenos extraños, que son los que observamos en azul, como lo pueden ser los ganglios linfáticos, el vaso y tejidos linfoides que están asociados a mucosas. Mucosas tanto gastrointestinal y respiratoria o también que estén localizados en la piel. Posteriormente vamos a ver los que está en verde, que son los vasos linfáticos, que es donde posteriormente va a desembocar en el torrente sanguíneo. ¿Qué son los antígenos? Los antígenos pueden ser moléculas extrañas al organismo que se unen a anticuerpos específicos, uno para cada uno de ellos. No son células completas ni virus completos. Podrían ser solamente algunos fragmentos de moléculas extrañas de virus o moléculas externas de células extrañas, como por ejemplo una bacteria o una célula tumoral. También pueden ser algunas toxinas liberadas por las células extrañas. Cuando hablamos de tipos de inmunidad, podemos decir que existen dos tipos, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida o adaptativa. Ambos funcionan de manera integrada. El sistema inmune innato activa el sistema inmune adquirido o adaptativo en respuesta a las infecciones. En esta imagen podemos ver del lado izquierdo como ejemplos que pueden ser parte de la barrera de la inmunidad innata, como las barreras epiteliales, los fagocitos, el complemento, las células NK o Natural Killer. Y del lado derecho vemos el segundo tipo, que es el sistema inmune adquirido o adaptativo, que esto utiliza mecanismos efectores de la inmunidad innata para eliminar los microorganismos. Aquí podemos ver los linfocitos B, que son los que forman los anticuerpos, los linfocitos T
Cuando vamos a empezar a hablar de la inmunidad innata, tiene ciertas características. Es la primera línea de defensa del huésped. Tiene mecanismos preexistentes que se activan de manera rápida y que preceden a la inmunidad adaptativa en la respuesta defensiva del cuerpo. También puede responder de la misma manera frente a diferentes estímulos infecciosos. Posee una especificidad limitada. Distingue estructuras comunes o grupos de microorganismos, pudiendo no distinguir diferencias finas entre ellos. Este sistema de inmunidad es el más antiguo y está presente en todos los organismos multicelulares, incluso en plantas e insectos. Principales componentes del sistema inmune innato, como habíamos mencionado, pueden ser las barreras físicas, químicas, como los epitelios, que son las células de superficie, y ejemplo, también las enzimas. Las células fagocíticas, como ejemplo, podemos poner neutrófilos, macrófagos, las células NK o natural killer, que son las células asesinas por naturaleza, el sistema de complemento, y también podemos mencionar citoquinas y los receptores. Cuando hablamos un poquito de epitelios, podemos ver en esta imagen células epiteliales. ¿Ellos qué acción pueden tener? Impiden el ingreso de patógenos. Pueden ser una barrera física, como ejemplo las uniones estrechas que están entre célula y célula y el flujo que pueden impedir en algún momento el flujo de aire o de fluidos. También las barreras químicas como los ácidos grasos y defensinas de la piel. También enzimas como la lisozima de las lágrimas, en el sudor, en la saliva, la pepsina del intestino y el pH gástrico del estómago como ejemplo de barreras químicas. De ahí tenemos la participación de las células fagocíticas y mencionamos los principales ejemplos son los polimorfonucleares o los neutrófilos. Estos pertenecen a la línea mieloide y constituyen la primera línea de defensa contra microorganismos. Sus principales funciones, como podemos ver aquí en la imagen, pueden ser fagocitosis y la lisis del microorganismo precozmente frente a la infección. Posteriormente podemos hablar también del englobamiento y fagocitosis del microorganismo. Su destrucción se realiza mediante sus gránulos que contienen enzimas presentes en los lisosomas y fagolisosomas. Aquí podemos ver ejemplos en la imagen de cómo pueden actuar. Tenemos el concepto de opsonización de microorganismos por anticuerpos. Entonces, cómo estos anticuerpos pueden identificar al microorganismo, que sería el antígeno, y posteriormente hacerlo más visible hacia un fagocito, ¿verdad? Posteriormente podemos ver ya que este microorganismo está opsonizado por los anticuerpos, lo puede reconocer los receptores FC de los fagocitos, ¿sí? De ahí vemos que este complejo que se forma entre el microorganismo opsonizado por los anticuerpos y los receptores del fagocito pueden enviar alguna señal que activa al fagocito. Posteriormente ya se va a dar la fagocitosis como tal. Aquí hablamos un poquito de endocitosis. Esta fagocitosis se da por medio de este sistema donde participa la membrana y se da por fagocitosis. Se ingiere el microorganismo y por último, pues se da la fagocitosis como tal, que es la destrucción que genera la muerte del microorganismo ingerido. Posteriormente vamos a hablar de otro tipo de células fagocíticas que son los macrófagos. Podemos ver imágenes acá, como las podemos ver en el microscopio. Estas son monocitos diferenciados que normalmente no se encuentran en sangre periférica. Son células fagocíticas y tienen también función de presentadoras de antígenos. Constituyen un vínculo importante entre el sistema innato y el sistema adquirido o adaptativo. Las funciones que tiene un macrófago pueden ser, como hemos mencionado, fagocitosis, degradación de antígenos, lisis bacteriana, que es la destrucción de la bacteria, presentación de antígenos, como habíamos mencionado, y
secreción de citoquinas. Esta presentación de antígenos es la que forma el vínculo entre el sistema innato, al que pertenecen los macrófagos, y el sistema adquirido. Posteriormente tenemos las células asesinas, que son las Natural Killers o NK. Esta es una subclase de linfocitos. Aquí tenemos una microscopía que reconoce proteínas de membrana, MHC1. Estas proteínas de membrana son moléculas de histocompatibilidad clase 1 o conocidas como HLA1 en células infectadas por virus, donde se presentan donde las podemos identificar. Si las MHC1 no están presentes, induce a la célula infectada a autodestruirse mediante apoptosis. Comúnmente en las células infectadas no se expresa o no se reconocen las MH1 y por lo tanto no están presentes. Si estas células Natural Killer no las identifican en estas células infectadas, quiere decir que las tienen que destruir. Entonces, ¿por medio de qué mecanismos hacen su efecto de células asesinas o su función de células asesinas? Pues ellas pueden producir grandes cantidades de interferón gamma, que lo identificamos con las siglas INF gamma, que potencian la función fagocita del macrófago, ¿sí? Las células Natural Killer controlan inicialmente infecciones virales y otros agentes intracelulares mediante secreción de perforinas y granzinas. Pueden reconocer, aquí vemos, miren en la imagen, la célula Killer, cómo puede reconocer y destruir blancos celulares que están cubiertos por anticuerpos. Aquí estamos viendo los anticuerpos. Mecanismo que se identifica como un mecanismo efector humoral llamado citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Entonces aquí estamos viendo cómo el anticuerpo permite que ellos reconozcan el antígeno o la célula infectada y que la puedan destruir. También se menciona que las células Natural Killer pueden poseer una importante actividad antitumoral, o sea que ellas también pueden identificar células tumorales y también destruirlas. Otras células importantes dentro del sistema innato son las células dendríticas. Las células dendríticas son células del sistema innato, aquí tenemos un ejemplo en la imagen, funcionan como fagocíticas y también como presentadoras de antígenos. Esta es una importante función, ya que estas presentan el antígeno al sistema inmunitario adquirido o adaptativo. Están presentes, en tejidos y en órganos de vertebrados. Esta es importante porque ellas expresan receptores. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de receptores? Que un ejemplo pueden ser los de receptores, las proteínas que conocemos como TLR y los NUD, que les permiten reconocer, aquí vemos cómo pueden reconocer y fagocitar microorganismos invasores, ¿sí? Ellas pueden degradar proteínas de microorganismos y los degradan en fragmentos peptídicos pequeños que pueden formar un complejo con las proteínas de superficie MHC tipo 1, puede ser el ejemplo como habíamos mencionado antes, y ya que forman este complejo pueden ser transportadas hasta algún órgano linfoide, como hablamos, órganos linfoides secundarios o primarios, que están próximos ahí, se van a activar linfocitos T, que estos recuerden que son ejemplos de sistema inmunitario adquirido, y es la manera en que estas células dendríticas están presentando el antígeno al linfocito T del sistema adquirido o adaptativo. También podemos mencionar que ellos secretan diversas citoquinas que afectan el tipo de respuesta que va a producir el linfocito T. ¿Sí? Depende de las citoquinas que liberen, va a ser la respuesta del linfocito T. Otra parte importante del sistema innato es el sistema de complemento. ¿Qué importancia tiene el sistema de complemento? Pues estamos viendo que está compuesto por 20 proteínas. ¿Qué características tienen estas proteínas? Pues son solubles, ellas interaccionan entre sí, son sintetizadas por el hígado
y pueden circular por la sangre y el medio extracelular. Comúnmente estas proteínas se van a encontrar inactivas hasta que son estimuladas por una infección. Características de estas proteínas son proenzimas, quiere decir que están inactivas cuando se acaban de sintetizar y para que tengan su función deben ser activadas. Comúnmente el mecanismo de activación es escisión proteolítica. ¿Qué quiere decir eso? Que deben eliminar una parte de la estructura de la proenzima para que se active. Esto hace también que se generen unas serinas proteasas. Su función específica es escindir a la siguiente proenzima y así sucesivamente a la siguiente proenzima y a la siguiente, y esto constituye un sistema amplificador, es decir, una cascada proteolítica, que es lo que nosotros podemos ver aquí en la imagen cuando vemos las tres vías de activación que podemos conocer en el complemento, que es la vía clásica, la vía alternativa o alterna y la vía de las lectinas. ¿Sí? Y vemos como ejemplo aquí en la vía clásica que la primera que se activa del sistema de complemento es la C1, ¿verdad? Recuérdense que esta va a activar como un sistema amplificador por escisión proteolítica a la C2 y hasta la C4 y van a llegar a una en común que es la C3, ¿sí? Y aquí, si se dan cuenta, todas las vías, las tres, la vía de las lectinas, la vía alternativa también, cada una inicia su activación de distinta manera. La vía clásica son anticuerpos las que la activan cuando se unen anticuerpos. La vía de las lectinas es de unión amanosa, ¿sí? Que es un tipo de carbohidrato. La vía alternativa, esta es la superficie del patógeno la que va a activar la amplificación de cascada proteolítica hasta llegar a la vía común o a la proteína C3, que es la común, y posteriormente puede agarrar varios destinos o va a tener, puede tener finales, ¿verdad? Que comúnmente va a ser la destrucción del microorganismo o el antígeno. Podemos ver que desde la C3 puede irse hacia recubrimiento de los microorganismos e inducción de la fagocitosis de los mismos, ¿sí? Hacia la derecha podemos ver también que a partir de la C3 activa podría reclutar células inflamatorias y generar la inflamación, ¿verdad? Que es una respuesta inmunitaria. También podría irse hacia la estimulación de las respuestas inmunitarias adquiridas, o sea que el complemento, que es del sistema innato, también puede activar el sistema adaptativo o adquirido. Y acá, a partir de la C3 también en medio, podemos ver que puede activar otras proteínas en cascada proteolítica, la C5, C6, C7, C8, C9, y estas, la finalidad puede ser la formación de un poro en la membrana de la bacteria o la membrana que está infectada, de la célula que está infectada por un virus, y va a generar la lisis o destrucción de la bacteria, el virus o la célula infectada por el mismo. Entonces aquí vemos el sistema de complemento que estábamos mencionando, que existen tres vías, la vía clásica, la vía alterna y la vía de lectinas. La vía clásica ya habíamos mencionado que es activada por anticuerpos, ejemplo puede ser IgG o IgM. Estos se encuentran unidos a la superficie de un microorganismo. La vía de lectinas de unión amanosa. Entonces aquí vemos que la lectina es una proteína sérica de reconocimiento de manosa, ¿sí? Y fucosa, que son ejemplos de carbohidratos, que estos se pueden encontrar en las paredes de las bacterias, ¿sí? Esto es importante. De ahí tenemos la vía alterna. Esta va a ser activada por moléculas de la superficie de un microorganismo, como habíamos mencionado. También puede ser activada por la vía clásica y la vía dependiente de lectinas. Aquí podemos ver otro ejemplo de cómo en cascada pueden llegar, se recuerdan, a la C3, que es la común, y esta puede activar a subtipos de la C3, como son la C3A, C3B, y en cascada a la C5, y estos son ejemplos y que podemos llegar, la finalidad en todo este proceso, vamos a ver
que cuando se van activando pueden generar inflamación, que habíamos visto anteriormente, directamente la C3, que es una respuesta del sistema inmunológico ante alguna infección, también opsonización, ¿sí? También fagocitosis a partir de la C3b. La C5 también puede generar inflamación, pero la finalidad de este proceso puede llegar a el complejo de ataque de la membrana y, como dijimos, el ataque de membrana puede llegar a la lisis de los microorganismos. Acá vamos a poner como ejemplo, vemos también en la imagen, las principales funciones del complemento. Podemos hablar entonces que una de estas va a ser la lisis del microorganismo. Esto vamos a ver lo que es mediante la formación del complejo de ataque de membrana, denominado MAC, que está formado por C5 a C9, o sea, C5, C6, C7, C8, C9, como lo habíamos dicho, que produce canales en la membrana celular, generando lisis osmótica del patógeno. Entonces, al final va a haber destrucción del patógeno. Aquí está la formación en la imagen 3 y la lisis de la membrana del microorganismo y por lo tanto su destrucción. De ahí podremos hablar aquí en la imagen A la opsonización del patógeno. Al estar presente C3b y C4b sobre la superficie de las células, se dice que se facilita la destrucción del patógeno por parte de las células fagocíticas. Entonces es por fagocitosis. De ahí también mencionamos que podría haber producción de péptidos inflamatorios. Entonces, que C3A, C34A, C5A aumentan la permeabilidad capilar y esto facilita la llegada de células y potencian la inflamación, ¿sí? Que dijimos que también era una respuesta del sistema de complemento. La solubilidad de complejos inmunes. Está la C3b y la C4b participan en remoción de complejos inmunes, evitando su depósito en tejidos. De ahí, por último, tenemos activación de linfocitos. C3d y C4d se unen a linfocitos B, ¿sí? Esto lo vemos acá. Y esto potencia la estimulación de los linfocitos B al actuar con su correceptor, ¿sí? Recordemos que siempre la finalidad va a ser la destrucción del microorganismo. De ahí vamos a hablar también de la participación de las citoquinas en el sistema innato. ¿Qué son las citoquinas? Estas son pequeñas moléculas secretadas por células del sistema inmune, macrófagos, que son del sistema innato, y células T colaboradoras, pero estas son del sistema inmune adaptativo adquirido. Acá nosotros vemos qué función pueden tener las citoquinas cuando son secretadas. Como vemos acá, ejemplos, estimulan el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos y monocitos hacia células efectoras, ¿sí? También están involucrados en la eliminación de microorganismos y en la inflamación, como vemos acá. Actúan en diferentes tipos celulares y diferentes citoquinas pueden inducir el mismo efecto. Tipos o ejemplos de citoquinas. Entonces tenemos las interleucinas, identificadas como IL. Aquí el ejemplo es la IL-12, porque hay muchos tipos de interleucinas. También tenemos el factor de necrosis tumoral, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, IFN. En este caso el gamma está acá, identificado. También tenemos los interferones como INF, ¿sí? Acá está, este IFN es el interferón y acá el TNF es el factor de necrosis tumoral. De ahí el factor estimulante de colonias, aquí no tenemos ejemplo, pero también pueden ser parte de lo que secretan o las macrófagos o las células T colaboradoras, que son un tipo de citoquinas y que estimulan el crecimiento, como dijimos, o el desarrollo de distintas células diferenciándose hacia células efectoras, ¿verdad?
Y también otro ejemplo serían las quimosinas, ¿verdad? Como citoquinas que secretan macrófagos o células T colaboradoras. Las citoquinas estimulan el desarrollo de células hematopoieticas, como dijimos, y además poseen algunos efectos también inhibidores, o sea, no solo las estimulan, sino las pueden inhibir. Las citocinas o citoquinas pueden ejercer su acción de manera local o de manera sistémica. ¿Qué efectos pueden tener locales? Pueden activar el endotelio, ¿sí? Aquí hablamos de las interleucinas, como ejemplo el 1, la tipo 1 y el factor de necrosis tumoral o TNF. La quimiotaxis puede estimular, ¿verdad? Que es la migración, movimiento de macrófagos o células fagocíticas hacia el lugar de la infección. Esto lo puede estimular la interleucina 8, producción de anticuerpos, la interleucina 6, activación de macrófagos, el interferón y la interleucina 12, activación de células killer, natural killer, la CNK, por la interleucina 12, y efectos sistémicos, que ejemplos podrían ser la fiebre, la interleucina 1 y la 6, también proteínas de fase aguda en procesos infecciosos agudos, la interleucina 6, shock séptico, donde podemos decir que el factor de necrosis tumoral es un importante citokina que puede estimular o llegar al cuerpo a desarrollar un shock séptico frente a una infección. Habíamos mencionado los receptores. Acá podemos hablar de, como ejemplos de receptores, las proteínas homólogas a TOL y las proteínas NUD. Acá los TOL o TLR, ¿verdad?, que viene de las siglas en inglés, son proteínas transmembrana con un gran dominio extracelular. Son secuencias repetitivas de leucina que participan en el reconocimiento de microorganismos en epitelios y también intracelularmente. Esto es importante. Los humanos disponemos como mínimo de 10 TLR. Los ejemplos pueden ser el TLR4, que reconoce lipopolisacáridos de membrana, ¿sí? LPS, eso es importante. Acá tenemos un ejemplo, miren, ¿sí? El receptor que va a reconocer el lipopolisacárido de membrana. ¿Qué importancia tiene este lipopolisacárido? Que es característico de membranas de bacterias gram negativas. De ahí el TLR9 puede reconocer secuencias PG, que son secuencias que tienen citosina y guanina y un grupo fosfato, y aquí la P identifica este grupo fosfato, ¿verdad?, que está con citosina y guanina. Estas son secuencias no metiladas de ADN bacteriano y son importantes porque los receptores las pueden reconocer. Las TLR5 reconocen la proteína del flagelo bacteriano, y ahí es su importancia. Y el otro ejemplo de receptores pueden ser las proteínas NUD. ¿Qué son las proteínas NUD? Son proteínas con dominios también repetitivos de leucina, esto es importante, con función de receptores de reconocimiento de microorganismos, pero estos son exclusivamente intracelulares, ¿sí? ¿Se recuerdan la diferencia con los TUL o TLR? Que estos podían estar en los epitelios e intracelulares, en cambio los NUD solo están intracelularmente, no se ubican en epitelios. Como dijimos, son muy similares a los TLR, pero reconocen un conjunto diferente de ligandos y están incluidos algunos elementos también de la pared bacteriana. Estos receptores siempre van a contribuir a desencadenar señales, ¿sí?, que nos van a generar una respuesta inmunitaria, ¿verdad?, como la transcripción de genes proinflamatorios o la transcripción de genes que pueden ser inducidos por algún interferón, porque muchas de estas respuestas también pueden estimular la secreción de citoquinas, ¿verdad? Entonces, desencadenan una respuesta inmunitaria. Ahora vamos a hablar de la inmunidad adquirida. El sistema inmune adquirido o adaptativo está presente en vertebrados. Es específica para distintas moléculas y se caracteriza por mejorar la capacidad defensiva frente a exposiciones sucesivas.
Principales elementos de la inmunidad adquirida son los linfocitos B y linfocitos T, que se activan frente a antígenos, que son sustancias que inducen respuestas inmunes específicas. ¿Qué características podemos mencionar del sistema inmune adquirido? Podemos mencionar especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que reconoce diferentes tipos de antígenos. Podemos mencionar diversidad. Esto quiere decir que puede responder a una amplia variedad de antígenos. Podemos mencionar memoria, esto es importante. Amplifica las respuestas a repetidas exposiciones al mismo antígeno, porque tienen memoria. Especialización. Genera respuestas óptimas para la defensa contra diferentes microorganismos. También no reactivo a lo propio, o sea, previene la lesión al huésped durante la respuesta a antígenos extraños. Posee dos tipos de respuesta inmune adquirida o adaptativa, son la respuesta inmune humoral y la celular. Aquí podemos ver entonces en esta imagen un ejemplo de una célula que es infectada por un virus. Sabemos que esto puede generar dos tipos de respuesta. Ya hablamos de las respuestas innatas del sistema inmune innato, ¿verdad? Pero ahora estamos mencionando que se puede generar otro tipo de inmunidad que es la adquirida, y las principales que van a participar en esta son los linfocitos B generando los anticuerpos específicos para un antígeno, o los linfocitos B, que son la otra clase, los linfocitos T, perdón, que ellos pueden generar una respuesta eliminando directamente al virus que está en la célula infectada. Cuando hablamos entonces de los dos tipos de inmunidad, dijimos que puede existir una inmunidad celular. La inmunidad celular, dentro de la inmunidad adquirida, esta está mediada, como hemos mencionado, por los linfocitos T. Aquí en la imagen tenemos ejemplos de linfocitos T. Este es el principal mecanismo de defensa contra microorganismos intracelulares, virus y algunas bacterias que están dentro de una célula. Esto promueve la destrucción de estos por medio de fagocitosis. Entonces eso es lo importante. O también eliminando la célula infectada como tal. Entonces los linfocitos T se dividen en dos subpoblaciones. Están los linfocitos T CD4. Estos se conocen como colaboradores o ayudadores, ¿sí? O helper en inglés. Acá están los T helper o ayudadores o colaboradores. La función principal es la secreción de citoquinas, ¿sí? Ellos pueden secretar citoquinas y recuérdense que la finalidad de estas puede ser activar macrófagos para eliminar microorganismos fagocitados, ¿sí? O está el otro tipo que son los linfocitos citotóxicos o los linfocitos T CD8 citotóxicos, que estas finalmente lo que van a hacer es van a eliminar células infectadas. También pueden eliminar células tumorales, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo podría ser su mecanismo de acción de estas células T que participan en el sistema humoral. Una puede ser la captación del antígeno. Entonces vamos a ayudarnos también con esta imagen. Aquí podemos hablar de que el antígeno, como sabemos, ingresa a través del epitelio, ¿sí? Células de superficie, células epiteliales. Es captado por una célula que la vamos a denominar célula presentadora de antígeno o célula APC. ¿Qué células dijimos anteriormente que podían ser presentadoras de antígeno? La célula dendrítica puede ser una, el macrófago puede ser otro, que son del sistema innato. Ahora es transportado al nódulo linfático o al vaso y es transformado a péptidos. ¿Se recuerdan que dijimos que podían ser degradados estos antígenos a péptidos y podían formar un complejo con las MCH1? Y después estos podían ser dirigidos a la membrana y expresarse en la membrana de esta célula infectada como APC, o sea, esta célula infectada ya va a poder presentar el antígeno. De ahí cómo se hace la presentación del antígeno.
Los linfocitos T no activados, esto es importante, encuentran a su antígeno en el ganglio, como lo dijimos acá, lo reconocen a través de su receptor. Habíamos mencionado aquí un ejemplo de receptores TCR, y son activados proliferándose, ¿verdad? Y diferenciándose a linfocitos T, pero ahora se denominan linfocitos T efectores, ¿sí? Porque ya están activos y de memoria, porque dijimos que esto era importante en el sistema adaptativo, que guardan memoria, ¿sí? Ahora estos linfocitos T pueden migrar hacia los sitios de infección o inflamación, encontrando al antígeno para el cual son específicos. De ahí vamos a ver las respuestas que se pueden generar. Aquí en la primera imagen estábamos viendo un ejemplo de una célula dendrítica, ¿sí? Que va a generar esta presentación de antígeno al linfocito T y lo va a convertir del linfocito T no activado al linfocito T efector y que va a tener memoria, ¿sí? Esta activación de linfocitos genera una expansión clonal. ¿Sí? Cuando hablamos de expansión clonal, se refiere a que va a generar una respuesta que se va a expandir y a varios linfocitos T efectores, o sea, va a generar una respuesta activando varios linfocitos T, transformando en linfocitos T efectores y pues se da la diferenciación de la célula de no activada a célula T efectora en expansión clonal, generándose varios activados o efectores. Los linfocitos T van a migrar como habíamos mencionado, al sitio de infección o inflamación y encuentran a su antígeno para el cual son específicos. De ahí, ¿cómo se va a generar la respuesta? Pues los linfocitos TCD4, vamos a ver primariamente los TCD4, estos dijimos ya efectores, ¿verdad? Entonces se conocen, como ya están activos, se conocen, bueno, son los linfocitos T, CD4 efectores, antígeno específico, porque ya identificaron su antígeno específico. Entonces ellos van a secretar citoquinas que activan, o sea, ayudan a los macrófagos a eliminar los microorganismos fagocitados. Y también, no solo esto, sino que van a activar al linfocito B a diferenciarse y que hagan su acción, que es secretar anticuerpos. Y estos anticuerpos, como ya hemos mencionado antes, pueden unirse a antígenos, ¿sí? Y los linfocitos TCD8, estos ya cuando están activos, o sea, los llamamos linfocitos TCD8 efectores, antígeno específico, porque ya van a actuar con un antígeno específico. También son activados por citoquinas secretadas por el linfocito TCD4. ¿Eso qué quiere decir? Que se recuerdan que dijimos que el CD4 podía secretar citoquinas. Ellas también, estas citoquinas, o sea, el CD4 puede colaborar en activar el CD8 y esto va a generar que el CD8 vaya ya a matar a células infectadas o tumorales que reconocen fragmentos peptídicos de proteínas víricas que están unidos a proteínas MHC1, que ya lo habíamos hablado, que forman complejos y se pueden expresar en la superficie de células infectadas. Y esto nos permite el reconocimiento o no reconocimiento específicamente de las células infectadas, porque recuérdense que si se expresan en menor cantidad, quiere decir que hay que destruirlas. Muy bien. Inmunidad humoral, que dijimos que es el otro tipo de inmunidad adquirida o adaptativa. Esta es la que es mediada por anticuerpos o las conocidas como inmunoglobulinas, que son secretadas, como ya hemos mencionado anteriormente, por linfocitos B. La inmunidad humoral constituye el principal mecanismo de defensa frente a infecciones bacterianas. Los anticuerpos o inmunoglobulinas, conocidas como IG, son polipéptidos compuestos por dos cadenas livianas. Aquí podemos ver en las imágenes, ¿sí? Las cadenas livianas y dos cadenas pesadas. Aquí están las livianas y de este lado las pesadas, ¿sí? Livianas y pesadas. Poseen una región constante, también esto es importante,
que es conocida como FC, que determina su clase. Hay varias clases de inmunoglobulinas. Está la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E. Y esto va a determinar sus funciones biológicas y también tienen una región variable o región FAB, que está acá. Miren, que esta es específicamente la que se va a unir al antígeno específico. ¿Sí? Función principal de los anticuerpos que se secretan por linfocitos B al suero sanguíneo, a la sangre, es bloquear las infecciones y eliminar los microorganismos extracelulares. Las inmunoglobulinas como función principal reconocen y neutralizan los microorganismos mediante su región variable, como lo hemos mencionado, generando posteriormente diferentes mecanismos efectores para su eliminación. También pueden activar el complemento, se recuerdan, por medio del concepto que manejamos que es opsonización. Acá nosotros tenemos distintos mecanismos. Recordemos que son los linfocitos B los que por un antígeno van a generar un anticuerpo específico. Distintas respuestas que podemos tener en cuanto a los anticuerpos. Dijimos neutralización de microorganismos y de toxinas. Otro sería opsonización y fagocitosis de microorganismos, ¿sí? La otra sería la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, porque hemos mencionado que los anticuerpos pueden activar células T CD8 citotóxicas, la lisis de microorganismos, ¿sí? Fagocitosis de microorganismos opsonizados con fragmentos de complemento, ¿sí? Eso es importante, el complemento activando el sistema adaptativo y también pueden generar inflamación. La respuesta inmune humoral. Vamos a hablar aquí de la principal respuesta que puede tener, como no solo el reconocimiento y la presentación de un antígeno para un linfocito B. Entonces, los linfocitos B, como dijimos, ellos residen y circulan en los linfocitos y en el vaso. Al encontrar su antígeno, el cual sabemos que es específico, se une a través de su receptor. Aquí vamos a mencionar específicamente el receptor de las células B, que es el BCR, ¿sí? O B-Cell Receptor, e induce la activación del linfocito B, que se traduce en, bueno, primero, activación y posterior producción de anticuerpos. Inicialmente siempre se va a producir la inmunoglobulina IgM. Luego ya se pueden ir generando la inmunoglobulina G, la E o la A. También puede haber internalización del antígeno y posterior presentación antigénica, ¿sí? El linfocito B entonces se torna o se convierte en un APC. Se recuerdan que puede ser, APC es una célula presentadora de antígeno, que como sabemos pues presenta el antígeno a su linfocito T helper específico, que este va a secretar citoquinas, ¿sí? Entonces aquí está el ejemplo de un linfocito, ¿sí? Que va a producir que identifica su antígeno, va a producir su anticuerpo. Aquí vemos el receptor BCR, que es importante para la identificación del antígeno. Una vez activado, puede presentar el antígeno, no solo reconoce, sino presenta el antígeno, puede formar un complejo con el péptido M, que tiene el péptido MHC clase 2 en este caso, y posteriormente puede estimular a las células T CD4, ¿sí? Para que ellas también puedan secretar citoquinas que puedan posteriormente activar a la CD8, que podría ser un ejemplo.
Como hemos mencionado, ¿cómo va a cambiar la clase o isotipo de inmunoglobulina que se va a secretar por el linfocito B? Pues esto va a depender de la clase de citoquina. Aquí en la imagen tenemos también ejemplos, ¿cómo puede ser? Aquí mencionan los linfocitos T helper tipo 2 pueden, o TH2 pueden secretar interleuquina 4. Aquí tenemos el ejemplo de la interleuquina 4, que esto lo que va a inducir es que el linfocito T secrete inmunoglobulina E, si se dan cuenta acá. Y los linfocitos TH1 secretan interferón. Acá está el ejemplo del interferón que induce la secreción de IgG. Entonces, esto es la clase o isotipo de inmunoglobulina que están secretando. Acá, para secretar la inmunoglobulina A, se ve que puede haber citoquinas, una gran variedad de moléculas que puedan estimular la secreción de la inmunoglobulina A. Aquí vamos a ver siempre que la IgM es de las primeras que se secreta, ¿sí? Y que esta comúnmente puede secretarse por activación del complemento, o sea, puede ser el complemento como parte del sistema innato el que pueda estimular la secreción de la inmunoglobulina M. Después hablamos de la inmunoglobulina G, ¿verdad? En una de las clases de inmunoglobulinas. Esta respuesta del fagocito depende del receptor. También puede secretarse por activación del complemento. ¿Qué importancia tiene esta inmunoglobulina G? Que esta es la única que tiene transferencia placentaria. O sea que cuando la madre está embarazada puede transmitir a el feto, al embrión, ¿verdad? Al feto, al nuevo bebé, por la placenta este tipo de inmunoglobulina y puede entonces generar inmunidad neonatal en los primeros meses de vida del bebé. La inmunoglobulina E, esta es una inmunidad, el ejemplo acá ponen contra el mitos, que es un tipo de parásitos, y también puede generar degranulación de células de mastocito, que esto comúnmente se da en reacciones alérgicas, entonces puede estimular también el crecimiento o desarrollo de eosinófilos también, que son células linfocíticas que se generan en respuesta a reacciones alérgicas. Entonces se habla de la participación de las células mastocito en una hipersensibilidad inmediata, ¿verdad? Como una respuesta alérgica. De ahí la inmunoglobulina A, esta inmunidad en mucosas es importante porque la inmunoglobulina A está presente en células epiteliales, donde hay secreciones, entonces puede estar en secreciones de moco, que está en células epiteliales de los pulmones, ¿verdad? Secreciones intestinales y en distintos en epitelios que secretan líquidos o fluidos corporales, puede estar presente. Vamos a mencionar el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Aquí podemos mencionar que todas las células del organismo poseen en sus membranas glucoproteínas con carácter antigénico que son sus señas de identidad. Esto es el complejo mayor de histocompatibilidad. Estas están codificadas por genes del complejo mayor de histocompatibilidad MHC. En la especie humana son 20 genes, cada uno con 8 a 10 alelos diferentes y se denominan antígeno leucocitario humano, HLA, porque están identificados en los leucocitos. Existen dos clases, están las MHC1, esta es reconocida por linfocitos TCD8 citotóxicos, esto es lo importante. Se expresan en todas las células nucleadas, excepto en las gonadales. Están formadas por una cadena alfa con un dominio intracelular y una cadena beta no polimórfica, que es la beta 2M, y presentan péptidos provenientes de proteínas codificadas endógenamente. Lo podemos ver aquí hacia la izquierda, en la imagen de la izquierda. De ahí podemos identificar las tipo MCH2. Estas son reconocidas específicamente por linfocitos TCD8, CD4, helper,
Estas se expresan solamente en células presentadoras de antígeno, es lo importante, como ejemplo las dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Están formadas por una cadena alfa y una cadena beta, ambas con dominios intracelulares y ambas polimórficas. Estas presentan péptidos provenientes de proteínas exógenas, o sea, de patógenos extracelulares. Acá dejo las referencias que son importantes de donde se obtuvieron tanto imágenes como el contenido teórico. Espero que este contenido haya sido desarrollado adecuadamente y les sirva para su aprendizaje. Buen día.